Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo el cálculo de magnitudes eléctricas en el circuito serie. En dos vídeos anteriores vimos el camino de la intensidad, vimos que este circuito se comporta como un divisor de tensión, algunas de las pocas aplicaciones que podemos encontrar en el automóvil, y también vimos cómo medir en este circuito. Vamos a realizar una serie de cálculos de la corriente que lo atraviesa. Vamos a medirlas o vamos a calcular las tensiones parciales y también las potencias parciales y totales. Espero os guste. Bueno, mirad, he utilizado el programa simulador Cocodrilo Eclipse para montar este circuitito formado por tres bombillas en serie. He puesto aquí 3 amperímetros en la misma rama, no tiene sentido, pero bueno, para ver que se cumple, que las intensidades que lo atraviesan son las mismas. Y he puesto un voltímetro en cada una de las bombillas, voltímetro 1, 2 y 3, para medir la tensión que cae en cada una de las bombillas. He puesto una batería de 12 voltios y bueno, un interruptor, ¿vale? Al cerrar el interruptor, la corriente que sale del borne positivo de batería, y lo tenemos, son 308 miliamperios, que es la misma corriente que circula por todo el circuito, ¿de acuerdo? 308 miliamperios, y es la misma que vuelve al borne negativo de la batería. Entonces podemos decir que en el circuito serie la intensidad total o la intensidad que aparece en él es igual en todos los elementos, ¿vale? La intensidad de la bombilla 1 igual a la 2, a la 3 y a los que hubiese. Si conociésemos el valor de las resistencias de estas bombillas, podríamos calcular la resistencia total equivalente, que es la suma de las resistencias parciales. La resistencia total de este circuito sería la resistencia del filamento de bombilla 1 más la 2 más la 3. ¿Vale? También pudiéramos aplicar, si conocemos la tensión y la intensidad total, pudiéramos aplicar la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual a en este caso la resistencia total es igual a la tensión total partido de la intensidad total. Y en cuanto a las tensiones, sabemos que este circuito es un divisor de tensión. Como las tres bombillas presentan la misma resistencia, entonces las tres tensiones que hay las tres tensiones se reparten de forma proporcional. Es decir, los 12 voltios de la tensión total se reparten en 4, 4 y 4. Si ahora veremos un ejemplo, si las resistencias de los filamentos de estas bombillas fuesen distintas, estas tensiones serían distintas. Bueno, en este caso particular sabemos que la tensión total, bueno, es la tensión de la bombilla 1 más la 2 más la 3, 4 más 4 más 4, 12. Y sí que se cumple, muy particular en este caso, que la tensión de la bombilla 1 igual a la 2, igual a la 3, igual a la intensidad que la atraviesa por la resistencia del filamento de la bombilla. Y bueno, lo que sí tenemos también aquí es, nos dice la potencia en cada una de las bombillas, que es 1,23 vatios, ahí lo vemos. Pues pudiéramos también aplicar la ley de la potencia para calcular la intensidad total, que según la ley de la potencia nos dice que es la intensidad total igual a la potencia en uno de los elementos, en una de las bombillas, partido de la tensión en esa bombilla. Entonces, bueno, la intensidad sería igual a la potencia de la bombilla 1,23 partido de la tensión en una de las bombillas, que es 4 voltios, toda una intensidad que hemos visto, bueno, que nos está marcando aquí en miliamperios, que es 0,308 amperios o 308 miliamperios. Vale, vamos a pasar a ver el circuito en el cual el valor de las resistencias que lo componen es distinto. Bueno, ya tengo montado el siguiente circuito. Está formado, pues igual que antes, por 3 elementos en serie. Antes eran 3 bombillas iguales, ahora pues son 3 resistencias, una de 10 ohmios, otra de 15 ohmios y la tercera de 20 ohmios. La batería es la misma, el interruptor. Solamente he puesto un amperímetro, puesto que solo hay una corriente, y los 3 voltímetros. Bueno, pues si cerramos el circuito,
vemos que se establece un paso de corriente, en este caso 267 miliamperios, que sale del borne positivo de batería y regresan todos ellos al borne negativo de batería. Bueno, en el circuito serie podemos calcular la resistencia total de él, que es la suma de las resistencias parciales, la resistencia 1 de la bombilla 1, la resistencia 1, 2 y 3, 10 más 15 más 20, pues esto hace un total de una resistencia de 45 ohmios. Por lo tanto, esto puedo convertirlo en este circuito equivalente. Estas tres resistencias de antes se han convertido en una de valor equivalente de 45 ohmios. Ya en este circuito, como tengo la resistencia total y tengo la tensión total, 12 voltios, puedo, por la ley de Ohm, calcular las tensiones, o mejor dicho, la intensidad total. Vamos a ver si lo tengo por aquí ya. La intensidad total es la tensión total, 12 voltios, partido del valor de la resistencia total, 45 ohmios, que son 267 miliamperios. Aquí lo tenemos. Si ahora sabemos que en el circuito esto es un divisor de tensión, si cierro el interruptor nos van a aparecer las tres tensiones. Vamos a ver, estaba cerrado. Bueno, aquí lo tenemos. La tensión en la resistencia 1 vale 2,67 voltios, en la 2 4 y en la 3 vale 5,33 voltios. Vale. Entonces tenemos que podemos aplicar la ley de Ohm, puesto que sabemos el valor de las resistencias y el valor de la intensidad. Bueno, pues tenemos que la tensión en la resistencia 1 es 10 ohmios, R1 por I1, 10 ohmios por la intensidad 267 amperios, nos da una tensión de 2,67 voltios. Para resistencia 2 exactamente igual, vamos a tener V2. Multiplicamos el valor de la resistencia por la intensidad, 4 voltios, y para la 3 igual, exactamente lo mismo, el valor de la resistencia 20 ohmios por el valor de la corriente que la atraviesa, que es la misma de siempre, nos da un valor de tensión de 5,33 voltios. Tenemos que hacer siempre esta comprobación. La suma de las tensiones parciales en un circuito serie, la suma de V1 más V2 más V3, ha de ser la tensión total que hay en él, los 12 voltios. ¿Vale? Hay que hacer esta comprobación para comprobar, pues, bueno, si hemos hecho bien los cálculos. Y luego ya pues nos quedaría calcular las potencias. Vamos a verlo aquí. Tenemos que la ley de potencia nos dice que la potencia es la tensión por la intensidad. Si lo que queremos es calcular la potencia total del circuito, pues tendremos que multiplicar la tensión total por la intensidad total, o la única intensidad que aparece en él. Esto nos da una potencia total de 3,20 vatios. Y luego hay que calcular las potencias parciales. La potencia en la resistencia 1 es la tensión que cae sobre él, V1, por la intensidad que la atraviesa. ¿Vale? Que esto nos da un valor de 0,71. Hay que calcular las otras dos potencias también en este tipo de circuitos, ¿vale? Y al igual que hacíamos con una vez que tenemos las tres potencias, al igual que hacíamos con las tensiones, tenemos que verificar que hemos hecho bien los cálculos. Sumando las potencias parciales tendremos que obtener el valor de la potencia total, que ya hemos calculado antes. ¿Vale? De esta manera aseguramos que los cálculos están bien hechos. Y bueno, en cuanto a cálculo de circuitos eléctricos serie y demás en serie, se acabó. Ya no vamos a hacer, dejaré unos ejercicios propuestos y un formulario como siempre, y ya el siguiente vídeo relacionado con el tema veremos lo que es el circuito paralelo.